Desde la Antec estábamos buscando ampliar un poco nuestra red de colaboración, entre ellas buscábamos universidades que tuviesen un componente tecnológico, un componente de creatividad, un componente de innovación, que estuviese de alguna manera también alineado con nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo de empresa. Surgió la oportunidad de trabajar con la Universidad de Mondragón y en concreto con M-Talent y bueno, decidimos empezar con ellos, tanto con retos como luego procesos de prácticas. Nosotros siempre hemos creído mucho en la cantera y creemos de verdad que la gente joven sí aporta, y aporta en cuanto a ideas, en cuanto a la percepción que se tiene. Entró Andrea con nosotros y bueno, lo primero que hicimos fue definir el reto. O sea, yo no quería hacer unas prácticas solo porque una persona externa pudiese tener un TFM. Yo quería tener un reto que aportase, un reto que yo me quedase. Es decir, ese win-win tenía que ser algo real. Mi proyecto de fin de máster fue una Job Description Guide. Esto se trata de las descripciones de todos los puestos que tenemos a nivel corporativo, que son más de 70. Saber un poco qué funciones tienen, qué competencias consideran que son necesarias para poder llevar a cabo esas funciones, y en un principio iba a ser solo a nivel nacional, en headquarters, en las oficinas que tenemos aquí, pero luego vimos que era un trabajo potente y que podía servir para todas nuestras oficinas internacionales, entonces lo hicimos a nivel global, a nivel corporativo. Antes de terminar mi etapa de estudiante en prácticas, me salió la oportunidad y me ofrecieron ser una más del equipo dentro de la Antec y sin dudarlo dije que sí. Sentí que todo el esfuerzo y todo el trabajo hecho pues había tenido sus frutos al final, y creo que la Antec me ha ofrecido una oportunidad muy buena tanto para desarrollarme personal y profesionalmente. Queda un camino muy largo para andar, para formarme, para desarrollarme y seguir creciendo dentro de la Antec con proyectos muy potentes e internacionales.